A Mateo nadie le enseñó que los planes también se cansan de ser hablados. Él creció con la idea de que compartir los sueños era una forma de darles vida, que decirlos en voz alta los hacía más reales. Por eso, cada vez que una idea le encendía el pecho, corría a contársela a alguien, a un amigo, a un familiar, a un compañero de trabajo. Lo decía con un entusiasmo puro, con esa emoción limpia que tienen los comienzos, y por un momento se sentía poderoso, como si ya estuviera más cerca de lograrlo, como si la meta estuviera a la vuelta de la esquina. Se veía a sí mismo orgulloso, tranquilo, libre de las cadenas de su rutina. Entonces, en medio de esa euforia, la contaba. Pero otras venían cargadas de dudas, disfrazadas de consejos bien intencionados. Frases como, ¿y si no funciona? Oye, pero eso ya está muy saturado, ¿no crees? Ten mucho cuidado con eso, no es tan fácil como piensas. Incluso cuando los comentarios eran positivos, algo dentro de él cambiaba. Después de contar su plan, Mateo sentía una calma extraña, una falsa sensación de progreso. Era como si ya hubiera avanzado un gran tramo del camino, solo por haberlo anunciado, como si el simple hecho de decirlo le quitara la urgencia de hacerlo. Y al día siguiente, cuando llegaba el momento de sentarse a trabajar, la energía ya no era la misma. Aparecían las excusas, el cansancio, las distracciones. Mañana empiezo con más tiempo, se decía. Y ese mañana se alargaba y se alargaba, hasta que la idea, que una vez fue una llama brillante, se apagaba por completo. Y no era pereza. Era otra cosa, algo más sutil y destructivo. Con el tiempo, empezó a notar un patrón doloroso. En todos sus grandes proyectos morían antes de nacer, y casi todos habían sido demasiado hablados. Lo peor venía después, cuando la gente, con buena o mala intención, preguntaba, «Oye, Mateo, ¿y ese negocio que ibas a montar? ¿Qué pasó con aquel plan de viaje?» Mateo forzaba una sonrisa, cambiaba de tema, le restaba importancia, pero por dentro sentía una punzada de vergüenza, no por fallarle a los demás, sino por volver a fallarse a sí mismo. Sentía que su palabra ante él mismo valía cada vez menos. Una tarde, después de otro día gris y monótono, Mateo se sentó solo en un parque. Observaba a la gente pasar, cada uno con su propio ruido, sus palabras, sus problemas, y en medio de todo ese murmullo se dio cuenta de algo incómodo, algo que le dolía admitir. Nunca había protegido sus sueños. Los exponía cuando aún eran frágiles, vulnerables, cuando todavía no sabían cómo defenderse del mundo exterior. Los sacaba a la luz sin armadura, esperando que sobrevivieran a la intemperie. Mientras pensaba en esto, un hombre mayor se sentó a su lado en el mismo banco. No parecía especial, no tenía un aura de sabio ni frases preparadas de película. Simplemente estaba ahí, en silencio, compartiendo el espacio. Pasaron varios minutos sin decir una sola palabra, y de repente, el hombre habló sin siquiera mirarlo. Los planes que se cuentan demasiado. Mateo giró la cabeza, completamente sorprendido. No esperaba que nadie rompiera ese silencio, y mucho menos con una frase que le resonó tan dentro. «¿Cómo dice?», preguntó, casi en un susurro. El hombre sonrió levemente, una sonrisa que no pedía nada a cambio. «Un plan es como una semilla», continuó. «Si la sacas de la tierra cada día para mostrarla, para enseñársela a todo el mundo, nunca va a crecer. Nunca echará raíces». Mateo sintió como si esas palabras fueran un golpe suave pero directo en el pecho. No porque fuera una frase bonita o poética, sino porque era dolorosamente cierta. Era el resumen de su vida. «Pero uno cuenta las cosas para motivarse», respondió Mateo, casi defendiéndose, «para sentir apoyo, para que te den ánimos». Opiniones, expectativas, envidia, el miedo de los demás proyectado en ti, y todo eso pesa. Y cuando pesa demasiado, te quita las ganas de empezar. Mateo bajó la mirada, procesando cada palabra. Se sintió completamente expuesto. «Entonces, ¿qué se supone que haga? ¿Cuál es la solución?» «Callar», dijo el hombre, sin ninguna dureza en su voz, sino con una firmeza serena. «Trabajar en silencio, construir en silencio, fallar en silencio, aprender y mejorar en silencio». Por primera vez en mucho tiempo no necesitó contar nada. Sintió que algo nuevo estaba naciendo dentro de él, algo pequeño, frágil, algo que necesitaba cuidado y protección, no aplausos ni opiniones. Al día siguiente, pues empezó de nuevo. Pero esta vez, todo fue diferente. Eligió un proyecto sencillo, sin grandes pretensiones. Un paso pequeño,
manejable. Y lo más importante, nadie lo sabía. Nadie opinaba, nadie preguntaba. Y por primera vez en años, Mateo no sentía presión. Ann sentía foco. Sentía una claridad que no había experimentado antes. Los días pasaron y se convirtieron en semanas. Hubo errores. Por supuesto, hubo dudas. Hubo momentos en los que quiso abandonar y volver a su zona de confort. Pero también hubo constancia. Y cada vez que sentía ese impulso casi automático de coger el teléfono para contar lo que estaba haciendo, se detenía, respiraba hondo y recordaba esa conversación en el parque. Recordaba que no todo lo que crece necesita testigos. Con el tiempo, su pequeño proyecto empezó a tomar forma. No era perfecto ni enorme, pero era real. Y entonces ocurrió algo curioso. Ann ya no tenía esas ganas desesperadas de contarlo para sentirse importante o para buscar validación. Ahora solo quería una cosa: terminarlo. Quería verlo de pie, funcionando, completado por sus propias manos. Cuando por fin llegó el momento de hablar, su discurso fue muy diferente. No dijo voy a hacer o estoy pensando en. Dijo con una tranquilidad y una confianza que nunca antes había tenido: Ann, ya lo hice. Y en ese preciso instante, entendió por fin el verdadero poder del silencio. El silencio no es esconderse, es respetar el proceso. Es darle a tus ideas el espacio sagrado que necesitan para germinar lejos del ruido del mundo. Porque no todos quieren verte avanzar. Porque no todos saben cómo cuidar los sueños ajenos. Y porque no todo lo que se comparte se fortalece. A veces, el mayor acto de amor y de compromiso hacia tus planes es guardarlos en silencio hasta que estén lo suficientemente fuertes para caminar solos.